Cuando conversamos acerca de política, solemos caer en errores, falacias y desvíos. Uno de los desvíos más comunes es dejar de hablar del tema que se estaba hablando y bajo los parámetros sobre los que se estaba hablando. Voy a poner un ejemplo muy simple para que todos me entiendan. El otro día estaba conversando con una persona desconocida acerca de política y entre idas y venidas llegamos a un acuerdo. En Argentina, hoy por hoy existe un bipartidismo. Es decir, dos frentes políticos mayoritarios. El gobierno se disputa entre estos dos frentes. Uno puede ser visto como de centro-izquierda y el otro como de centro-derecha. Además existen diversos partidos o frentes pero minoritarios. No disputan la Casa Rosada. Es decir, no están en la competencia electoral para llegar al gobierno. Al menos por ahora. En eso estábamos de acuerdo. Pero cuando comenzamos a hablar de qué intereses defiende cada proyecto político, se puso a gritar acusando que uno de los bloques eran corruptos y se habían robado todo. Eso no es hablar de política, eso es desviar la conversación, cambiar totalmente el parámetro bajo el cual se estaba conversando. A partir del momento en que uno desacredita un proyecto político por casos de supuesta corrupción, se está comenzando a hablar de leyes, causas, imputaciones, procesos, es decir, cuestiones que no hacen a un proyecto político y una ideología, sino más bien al delito y al ámbito penal, legal. Esto suele ocurrir en las conversaciones sin que nos demos cuenta y contestamos y nos ponemos así, ¿pero cómo? ¿Se robaron todo? ¿Cómo que no? ¿Que sí? ¿Que no? Cuando en realidad cambiamos totalmente el eje de la discusión y ni siquiera nos dimos cuenta. Sin embargo, sigamos ese desvío. Es sabido que en los medios de comunicación hace años se habla de la corrupción del kirchnerismo con la obra pública. Pero, ¿será que los K son todos ladrones? ¿O existirá algo un poco más amplio para analizar la cuestión de la corrupción en la política? Veamos qué tienen para decir los que saben. Para eso voy a citar a personas de distintas ideologías, radicales, peronistas, trotskistas o simples periodistas. No, Maxi, el tema es no reducir todo a que es el problema de un espacio político para exculpar a otro espacio político. La democracia argentina, y te voy a decir más, la democracia en Occidente tiene un problema grave, que es el agujero negro de la democracia liberal en el mundo, es el financiamiento de la política. Pero para un segundo. Estos tipos lo que están haciendo es pretender echarle todas las culpas a un solo espacio para cagarse de risa y seguir robando. Porque efectivamente lo que está demostrado no solamente en la Argentina, sino en toda Iberoamérica, es que hay un sistema de cartelización de la obra pública que compra dirigentes políticos de todos los partidos políticos, de todos los países del mundo y en todos los periodos históricos. Entonces yo lo que no estoy dispuesto a hacer es a reducir todo a una suerte de club de la obra pública. El tema de los aportes truchos y la historia de los cuadernos parece dramáticamente decirnos cuál es el estado de la política en cuanto a su financiamiento y que efectivamente habrá que tomar alguna medida. Ahí veo una contradicción. Si es una gran estadista, ¿cómo no supo que se llevaban de manera corrupta los dineros que se llevaron? Yo creo que hay dos planos para analizar eso. Hay un plano que tiene que ver con la estructuralidad de la corrupción en la política argentina. Digamos, la política argentina es una cloaca, por lo menos desde que yo tengo memoria. El financiamiento de la política es una cosa escandalosamente sucia. Yo creo que hay dos cosas muy importantes con esto. Primero, que Macri, parte del grupo Macri, grupo fundamental en la cartelización de la obra pública desde la dictadura en adelante, venga a decir que no sabe nada o que él va a garantizar la transparencia y demás, no se lo cree nadie. Y con lo que vos decías del financiamiento de los partidos, todo el mundo sabe que todos los principales partidos políticos de este país, todos, PRO, PJ, FPV, Frente Renovador de Masa, todos reciben financiamiento ilegal de las empresas. Eso es algo que sabe todo el mundo. Porque se afanó todo, porque se robaron todo, se llevaron todo. Gente muy preparada, habló de 2 PBI. Sí. O sea, periodistas encumbrados, conocedores, muy exitosos. Hablan con esas cifras con una libertad que me asusta. Y asusta, pero algo tiene que haber existido, sin duda alguna. Pero no es esto que se está intentando demostrar. Esto es mentira. No hubo tal magnitud de robo. Hubo la corrupción que hay en los gobiernos. En todo gobierno hay corrupción. Y hasta ya te dicen muchos analistas que no se puede hacer política sin tener mucho dinero.
¿Dónde ponemos el tema de la corrupción? Me parece que hay dos cosas para hacer. Una es que investiguen en serio toda la corrupción, no solamente hagan show mediático de la corrupción. Puede haber foco de corrupción, en todos los gobiernos hay foco de corrupción y puede haberlos. Después lo que hay que analizar es qué se hace con cómo se financia la política, porque cómo se financia la política también tiene que ver con la forma en que se administra. Y eso también hay que meterse en serio. Pero hay una trampa ahí, porque yo te digo, bueno, transparentemos la política y solamente hagamos política con las donaciones privadas. Solamente donan los tipos que tienen guita, por lo tanto, solamente pueden hacer política la gente que tiene guita. Y eso es lo que hay que discutir. Hay que discutir de qué más. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente los que tienen guita? Porque a los medios de comunicación aparecen, que son grupos económicos concentrados, aparecen los que tienen guita para hacer política. Por lo que se sabe y por lo que han dicho sus propios protagonistas, la corrupción o supuesta corrupción nació de la necesidad de la caja política, es decir, de formar una eficiente caja política que la tienen todos y la tuvieron todos los partidos políticos. ¿Qué es la caja política? Son los dineros que se obtienen a través de coimas, sobreprecios, donaciones, entre comillas, contribuciones, que van a parar a una caja que tiene cada agrupación o partido político, destinada a financiar las actividades políticas. Porque sin dinero no hay política. Vuelvo a reiterar este concepto. Porque si no se entiende esto, señores, no se entiende nada y vamos a seguir siendo parte de ese rebaño confundido, que no quiere ver. ¿Qué es lo que no quiere ver? No quiere ver la corrupción. No quiere ver que la corrupción es un problema generalizado en la sociedad argentina. A ver, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Si vos en una empresa privada que no sea corrupto. Para mí lo que hay que entender y hay que aclarar los puntos, digo, si vamos con el tema de lo que es el escándalo de corrupción, básicamente para mí la corrupción es propio a la existencia misma del Estado. Es decir, vamos a ponerlo en blanco y negro, después doy la explicación, pero los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no tienen para vender. El problema de la corrupción no es de un sector político, tampoco es de un grupo social determinado, sino que la corrupción empapa a toda la conducción, a la clase dirigente, pero también a la población argentina. Es común a todos los sectores sociales y perfora desde las clases más altas hasta las más bajas, porque eso es así, perfora todas las clases sociales. Vuelvo a repetir, desde las más encumbradas hasta las más humildes. Que ellos eran ávidos del dinero porque pretendían hacer política. Una clara definición, una buena definición, una exacta definición de la realidad política en la Argentina y en el mundo. Para hacer política se necesita dinero. La política y el dinero van de la mano. O sea que el que quiere hacer política tiene que estar dispuesto a manejar mucho dinero, porque la política consiste en gran parte en comprar a los que no están con nosotros para que estén con nosotros donde los necesitemos. Entonces hay que comprar de todo. Intendentes, militantes, jefes de partido, periodistas, ya lo creo. Sí, claro. Ya lo creo. Claro, mi gremio no tiene tribunales de ética. No. Lo tienen los médicos, aunque sea para protegerse, pero lo tienen los abogados, los escribanos. Pero no hay un tribunal de ética para una herramienta tan peligrosa como es el periodismo, que puede infundir odio, o amor, o fanatismo, o mala información. ¿Cuánta circula? Nosotros tenemos un sistema económico que rige en el mundo, donde si no hubiera corrupción, no podría funcionar. Estamos de acuerdo. Es intrínseca la corrupción al sistema capitalista. Totalmente de acuerdo. Esa corrupción cruza horizontal y verticalmente toda la sociedad. Coincide. Acá, en Brasil, Claro, en Estados coincide. Unidos, en Austria, en Japón, en todos lados. Sí. Lo que yo digo, que como los grupos económicos, el gobierno de Macri tiene un manejo de los medios tan agresivo, tan penetrante, hoy estamos discutiendo situaciones de potenciales hechos de corrupción de un gobierno del 2003 al 2015 y no vemos, no digo vos ni yo, pero la mayoría de la sociedad no ve un saqueo que no tiene precedentes en la historia argentina. De acuerdo. ¿Cómo lo resolvemos políticamente? Porque vos lo que explicás jurídicamente yo lo suscribo. Mandando a los compañeros a la parrilla para hablar de Macri. ¿Cómo? No. La justicia tiene que investigarlo. Totalmente de acuerdo. En el marco del derecho. Sí. No como está investigando la causa de los cuadernos u otras tantas causas. O metiendo preso a la gente sin el debido proceso.
Lo que dijo el presidente Macri a un grupo de empresarios en la campaña del 2015, cuando estaba recaudando para la campaña, les pidió: necesito el 1% de sus patrimonios, porque si él llegaba a ser presidente, el otro 99% se iba como a valorizar. Una verdad que es un secreto a voces entre los políticos y los empresarios e incluso los organismos de control, que es que una campaña presidencial cuesta 100 millones de dólares. Guste o no, eso es lo que vale. ¿Querés competir por la Casa Rosada con chance de llegar? Necesitas eso. Después puede cambiar la cifra, por supuesto, dado alguna reforma legislativa de último momento, o suponte ahora con la investigación del cuaderno de la corrupción, que eso puede afectar que muchos empresarios no se animen, o que la situación económica, todo lo que quiera, la devaluación. Pero esa es la premisa, y la tenés que juntar. Si no, terminás como en su momento, ¿te acordás, Fernando, de Lilita Carrió? Sí. Andando en un Renault 12 comiendo milanesas por las rutas patagónicas, ¿te acordás? Claro, entonces mira que vos estás andando en un desvencijado autito por la Patagonia, tu candidato rival, que sí tiene el dinero para un avión privado, puede en el mismo día pegar 3, 4 provincias distintas. Esto por un lado. En ese contexto de los 100 millones de dólares necesarios, es que tanto Macri como Scioli, los principales dos contendientes, salieron a pasar la gorra. Y esto lleva a su vez a una exigencia, entre comillas, que era básicamente: ayúdame, pero ayúdame en serio. Es decir, no me des lo que te sobra de tu billetera. Vos sos un gran empresario, vos tenés espalda, poné, no te digo hasta que te duela, pero poné en serio para demostrar tu compromiso. Y entonces una de las frases que usaba Mauricio Macri era: quiero el 1% de tu patrimonio. No era como soborno, sino era comprometete. De hecho, hay otros a los cuales cuando le decían necesitamos dinero y le daban una cifra, y de otro lado decían no te puedo dar eso. Bueno, ¿vos qué tenés? Supongamos, fábrica de churros. Fenómeno. Vas a ponerme entonces churros en todos los actos de campaña donde vos a su vez tengas algún local o sucursal cerca. Churros, lo que sea. Pizzas, empanadas, gaseosas, cerveza. Es decir, vos fabricás o distribuís teléfonos celulares, poneme todos los teléfonos celulares de la campaña. Entonces, oficialmente no sale dinero de los balances de tu compañía, pero vos me demostraste tu compromiso conmigo poniéndome 300 teléfonos celulares para todo mi equipo de campaña, por ejemplo. Lo otro también es, si vos jugás limpio, Fernando, no llegás jamás a los 100 millones de dólares. Entonces el propio sistema te lleva a tener que jugar en negro, porque es la única forma de llegar a los 100 millones. Ergo, si vos me das en blanco, yo no lo voy a poder explicar ante la justicia electoral. Prefiero que me la des negra. Que, por ejemplo, Mauricio Macri en distintas reuniones aclaró a los empresarios: por mí, muchachos, negra, no hay problema. Y miembros de su equipo de campaña le tuvo que parar el carro diciendo: tened cuidado, porque si estamos entre mano a mano, no te van a grabar. Pero si somos 25 y no podés descartar que alguno deje el teléfono celular dado vuelta grabando, eso después lo filtre por algún motivo político o lo que fuere y volaste en pedazos. La política tiene un funcionamiento y lamentablemente, nos guste o no nos guste, funciona con mucho dinero. Cuando hay algo con mucho dinero en juego, ese algo se convierte automáticamente en un posible foco de corrupción. La corrupción es una consecuencia del manejo de mucho dinero, pero sobre todo de las relaciones humanas, ya que trasciende todo tipo de clase social y rubro. Ocurre tanto en las empresas como en comercios, clubes, medios de comunicación y por supuesto en la política. Esto ya es sabido por todo aquel que se toma en serio la actividad política, y por eso existen diversos intereses que permiten o no permiten que se avance o no de una u otra forma sobre este tema. En el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner promulgó la ley de financiamiento de los partidos políticos, poniendo restricciones a los aportes para las campañas. En el año 2018, en el Congreso se estuvo debatiendo este tema y están queriendo cambiar algunas restricciones. Esto no ocurre solo en Argentina, en este momento, tanto en Perú como en Uruguay también se debate el mismo tema. Es por eso que hoy, en conclusión, aprendimos que si vamos a hablar de política, desviar la conversación para mencionar la corrupción es hacer infantil la discusión. O en otras palabras, oponerse a una ideología, a una corriente de ideas, solo por causas de una posible corrupción, es infantilizar la política.
Ahora bien, para vos, ¿debe estar permitido que los empresarios aporten el dinero que quieran a los partidos políticos? ¿Y qué hay de las personas comunes? Comentá abajo, suscribite y no olvides tocar la campanita.